Hola, este video que corresponde a esta semana vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llama extremos relativos y absolutos. La idea del video es que te quede claro el concepto de lo que es un extremo relativo y un extremo absoluto. Primero vamos a preguntar, ¿qué es un extremo? ¿Ya? Entonces, un extremo, pensemos o imaginemos, ¿cierto?, una montaña. En una montaña tenemos, ¿cierto?, montañas más altas y otras más bajas. Si miramos la imagen completa, ¿cierto?, la figura completa, todo el paisaje de la montaña, veremos entonces que la montaña más alta sería un extremo absoluto. Ese sería el máximo absoluto, tendría, ¿cierto?, el punto más alto de todas las montañas. Pero sin embargo, si nosotros solamente fijáramos nuestra mirada en un tramo de esa montaña, en un trozo solamente, ¿cierto?, de la montaña, entonces para aquellos puntos que son cercanos, podríamos hablar que también hay un máximo, pero un máximo relativo, ¿ya? Ahí también tendríamos un extremo máximo, pero máximo relativo. Es decir, que no es el más grande de todos, ¿ya? Entonces, el más grande de todos sería el máximo absoluto. En el caso del mínimo, lo mismo. Pensemos en un puente colgante. El puente colgante, ¿cierto?, tiene un punto más bajo, ¿ya? Pero es a lo mejor el único punto que tiene, ¿sí?, un punto más bajo, pues ese sería el mínimo absoluto. Y si nos ponemos en un punto muy cercano, en valores muy cercanos a este, tendríamos también un extremo mínimo relativo. Entonces, en este caso del puente, que es un solo el punto más bajo, ¿ya?, coincide el mínimo relativo con el mínimo absoluto. Vamos ahora a explicar estos mismos conceptos, pero a través de un gráfico, que tiene relación, ¿cierto?, con valores que nosotros que podemos ver en la vida diaria, que es la rentabilidad de los fondos de la AFP. Vamos a mirar ese gráfico, ¿ya?, para explicar allí dónde tenemos máximo o puntos altos o puntos bajos en una gráfica. Lo que tú estás observando ahora es un gráfico de la rentabilidad por fondos de la AFP Modelo y de los distintos fondos que tenemos, el A, B, C, D y E, que están en distintos colores. Si observas el fondo A, en la fecha del 24 de junio aproximadamente, si miramos todo el gráfico desde el inicio de la fecha que está allí, del 8 de marzo al 22 de agosto, podemos observar que en esa fecha, el 24 de junio, tiene la rentabilidad más baja. Y esta rentabilidad es aproximadamente del menos 0,529%. Entonces, ahí tenemos un mínimo absoluto. Es la rentabilidad más baja de todo el periodo, ¿cierto?, que está indicado allí en el gráfico. En cambio, si acotamos nuestra mirada a los meses del 8 de marzo al 3 de mayo, en esas fechas, ¿cierto?, tendríamos un mínimo relativo, es decir, el punto más bajo allí sería aproximadamente en la fecha del 5 de abril, que es la rentabilidad de menos 3,03%. Lo mismo ocurriría con los máximos. Observemos qué ocurre para el mismo fondo A en la fecha del 21 de mayo aproximadamente. Tenemos allí una rentabilidad de 1,49%, que sería la más alta. Entonces ahí tendríamos un máximo absoluto. Pero, sin embargo, si observamos en las fechas del 22 de julio al 22 de agosto, podríamos observar que aproximadamente en la fecha del 7 de agosto tiene una rentabilidad máxima que es del menos 0,77%. Allí tendríamos entonces un máximo relativo. Veamos qué ocurre con otro fondo. En el fondo C, si acotamos nuestra mirada en este mismo fondo, en los meses del 4 de julio al 22 de agosto, la rentabilidad más baja allí sería aproximadamente, ¿cierto?, el 5 de julio. Y ahí tendríamos un mínimo relativo. Bien, entonces, para resumir el tema de hoy, cada vez que hablemos entonces de extremos, significa que estamos hablando de valores máximos o valores mínimos. Una vez que eso lo llevemos a la gráfica de una función, estaremos hablando entonces de la imagen más alta o de la imagen más baja.